que ha sido una breve introducción del profesor, me dijo que les diera un poco de contexto del Círculo de Viena, porque es fundamental que entendamos por qué el Círculo de Viena es importante para el estudio del derecho y en dónde embona el Círculo de Viena. ¿Quiénes son estos autores que empiezan a problematizar el sistema y cómo es que las cuestiones históricas o las cuestiones sociales influyen mucho en la creación de este Círculo de Viena? Entonces pensé yo que para entrarle al Círculo de Viena habría que empezar, a lo mejor el profesor ahorita se molesta un poco porque siempre, incluso como fue mi asesor de tesis, en un principio me dijo tienes que elaborar nada más 2 autores y yo me fui a Platón, a Descartes y ahí anduve yo divagando por toda. No regresé al Big Bang porque ya no lo trataba la tesis, sino ya regresaba a hacer. Pero me parece que es sumamente necesario comprender este tipo de momentos históricos para entrar al Círculo de Viena. Entonces, creo que podemos empezar por la modernidad, tan rápido, que la modernidad es un periodo histórico que principalmente va a rescatar ciertos conceptos fundamentales, que va a ser la razón, y va a tratar de crear o construir un método, ¿no? Un método científico. Principalmente la modernidad surge porque trata de contrarrestar los avances que había, porque la teología pues se ve cuestionada muy fuertemente, porque el descubrimiento de América, todo lo que decía la Biblia, que dónde quedan estos individuos que estaban en otro continente. Entonces dicen que las cuestiones teológicas empiezan a ser cuestionadas, entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, Descartes y Bacon, que intentan buscar un método que explique realmente las cosas a través de un método y análisis de la experiencia, ¿no? Entonces, la modernidad principalmente podemos rescatar la razón, la ciencia, con estos 2 autores, que es Descartes, que es el creador del método científico que utilizamos en las prepas, y con Bacon, que también es el iniciador de su obra se llama El Organón, que es, bueno, ese es el otro nuevo organón, que ya había hecho Aristóteles. O sea, intenta dar explicaciones y dar respuestas de lo que la teología o la iglesia había dicho y que no ha dado, ¿no? Entonces ya después de la modernidad aparece el positivismo a secas, ¿no? Porque el que estamos viendo en el Círculo de Viena es el positivismo lógico, que viene ya en 1929, ¿no? Entonces aquí el positivismo vuelve a retomar cuestiones con la ilustración y todos los movimientos de la modernidad, e intenta crear aquí un estudio de las cuestiones sociales a través de los métodos científico, físico, natural, ¿sí? del método científico natural. O sea, incluso si recuerdan ustedes, Comte llamaba física social a la sociología, porque intentaba utilizar estos métodos de las ciencias experimentales para llevarlos a la sociedad, ¿no? Y entonces aquí, como los mayores expositores del positivismo, tenemos a Comte, a Simon, que intentan crear esto. Entonces vemos cómo de la modernidad, que intentan realizar lo que ya les dice la razón, aquí también empieza ya a hablarse de nuevo de la razón. 2 cuestiones fundamentales que también van a retomar, que es la observación y la experimentación, ¿no? A través de la observación y la experimentación y los métodos de las ciencias físicos naturales, vamos a ir a estudiar lo que son las sociedades, también la historia, las cuestiones de las ciencias del espíritu, que más tarde tendrán ese nombre, ¿no? Pero entonces, el derecho también. Entonces ya pasamos de este lado, de modernidad a positivismo, que igual el método, la idea del método, que tanto Descartes quiere, o sea, después de que todas las cuestiones de la iglesia se vieron vulneradas, dice entonces, ¿qué debemos de creer? Debe de existir un método que, a través de reglas, si lo vamos siguiendo, va a dar un resultado específico y no va a ser la verdad. Entonces ahí ya no vamos a tener que ir hacia otros lugares a encontrar lo que la verdad del método nos dijo. Entonces ya saltamos al positivismo, en donde la idea del método sigue aquí, la idea de la razón, y se le añade la observación y la experiencia.
Después surge otra cosa que se llama el romanticismo, que principalmente igual es una corriente ideológica que trata de criticar no, pero el romanticismo de hoy es Camila. Camila o algo. O no sé qué. Exactamente ese romanticismo no estoy hablando, sino el romanticismo que se da principalmente en Alemania, ¿no? ¿Y esto por qué trae a la colación el romanticismo? El romanticismo va a criticar mucho el positivismo porque alude que eso de la razón, eso de la observación, eso de lo experimentable, como que no da razón de todo lo que es el ser humano, ¿no? O sea, parecería que somos seres humanos que simplemente actuamos a través de la razón, de la sistematicidad, y somos así como robots. Pero ellos dicen, ¿y dónde queda, por ejemplo, el arte? ¿Dónde quedan los sentimientos? ¿Dónde queda toda la construcción del ser, ¿no? De lo que somos en el mundo? Entonces empiezan a criticar este tipo de cosas y empiezan a ensalzar lo que es el sentimiento y el arte, la literatura, y que van a hacer lo que vieron ahí en la lectura, que van a estar el ciclo de Viena contraatacando a estos, que es el idealismo alemán, ¿no? Aquí Comte ya nos hace una separación en donde decía, la primera cuestión era la era mitológica, en donde tratábamos de ver dioses y tratar de dar explicaciones a través de los dioses. La segunda etapa era la cuestión metafísica y filosófica, que ya no simplemente pasamos a cuestiones de mística o de magia, sino que tratamos de dar razones abstrayendo ese tipo de experiencias a una idea, ¿no? Entonces, la época de la metafísica y la filosofía es la cuestión de la idea, ¿no? Y después Comte dice, ahora ha llegado la época de la ciencia. Entonces, esto es lo que va a criticar, y aquí principalmente van a ser las ideas y la metafísica. Porque, ¿cómo es posible que podamos observar o tratar de analizar el sentimiento que tenemos al ver una obra de arte o los sentimientos que nos provocan una situación? Vean y ustedes remítanse a esta época. Ahorita pues ya está la neurociencia, los experimentos en la psicología, el psicoanálisis, aquí todavía no, ¿no? Entonces vean cómo de aquí saltamos acá, esto es la crítica de acá, y después el Círculo de Viena, el tratado que ustedes están diciendo, dice, creamos este Círculo de Viena para contrarrestar la nueva teología y la nueva metafísica que viene impulsándose. Eso se está refiriendo al idealismo alemán principalmente, y es lo que van a criticar. ¿Por qué? Porque aquí en el romanticismo hablan del espíritu, ¿no? ¿Estaban hablando? ¿No? No, es que estaba haciendo de... Y aquí, por ejemplo, la idea del espíritu, ¿no? La cuestión de esta sensación que tenemos de entrarle al Círculo de Viena, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Cuánto nos quedan? ¿Un minuto? Rompiste récord. En 9 minutos te ocupaste de 3 siglos de historia de la filosofía. Eso, bueno, es importante porque ahora que entremos a ver al Círculo de Viena, bueno, ya voy rápido, nada más 2 minutos, no sé si tengan alguna duda. Si noten esta transición de la modernidad al positivismo, donde tratamos la observación, la experiencia, el romanticismo trata de criticar este tipo de sistematización y empiezan a basarse en otro tipo de experiencias, por ejemplo, la idea, el sentimiento y cuestiones metafísicas que van más allá de lo experiencial, ¿no? Y principalmente aquí la idea del espíritu. Y ahora, nada más, en la parte que viene del texto que leyó el profesor, pues es muy breve la cuestión histórica, y quiero destacar nada más puntos fundamentales, que son principalmente, no sé si esto ya lo dejo o lo dejo, lo borro, para que tengan la concepción histórica. ¿Vale? Acá de romanticismo. De romanticismo tenemos a Novalis, a Schlegel, tenemos a Goethe. Bueno, Goethe son de los iniciadores, los que influencian a Schlegel, a Novalis, hay otros que Schlegel, otros también que influencian a Fichte, igual Fichte, Schelling, esos son los principales. Herder es un poco anterior. En la música.
pero sí, principalmente esos son los mayores expositores y que ellos intentan decir, el lenguaje del arte, de los sentimientos y del espíritu no es un lenguaje que se pueda explicar a través de esto. Tenemos que buscar un lenguaje y ese lenguaje es el lenguaje poético, el lenguaje de la literatura, es principalmente lo que dicen el romanticismo. Y que incluso dicen, los filósofos, incluso ni los filósofos pueden comprender eso. Los filósofos son los encargados de estudiar lo que los genios, a través de esta interpretación de la realidad, a través de la literatura, dan para que el filósofo lo pueda comprender. Son un tipo de genialidades, aunque también hay diferentes tipos de romanticismo, y hay que checarlos, porque incluso el romanticismo es interpretado también por algunos como contracapitalista, ¿no? En contra de la cuestión capitalista que había o que surge da pie en la modernidad, pero eso ya es otro tema. Lo importante de aquí es la idea, la metafísica y el espíritu, que es lo que el círculo va a criticar de esto, ¿no? Porque exactamente dice, crece un nuevo pensamiento metafísico y teologizante. Ese es el romanticismo alemán, ¿sí? No es el de la Edad Media, sino es este. Contra ellos están peleándose. Y después hablan de otro concepto que es la purificación. La purificación del lenguaje, que es simplemente pasarle a los enunciados metafísicos esta cuestión de si pasa por la experiencia y si pasa por análisis lógicos, realmente puede servir para construir conocimiento, que es lo que ya vamos a ver en la parte 2. Simplemente es esto. El creador del Círculo de Viena es Schlick, que incluso lo mata un alumno que es nazista, es nazi, ¿no? Concuerda con las ideas nacionalsocialistas. Y entonces lo crea a partir de qué? Porque dice que hay ciertos individuos que en la época están escribiendo y se están dando cuenta que hay ciertos errores en la metafísica y que la metafísica no se ha llevado a nada porque parece relativizar algunas cosas. Entonces están tratando de buscar un lenguaje que pueda dar interpretación a todo, una sistematicidad o signos específicos para poder dar estas respuestas, pero se están haciendo en diferentes lados. Por lo que hace Schlick es tratar de configurar este tipo de círculo y unirlos e ir a una sola dirección. Aunque haya diferentes formas de pensar, hay una sola linealidad. ¿Y qué es esto? La unificación científica del mundo. Entonces es así como este círculo de Viena surge, y ya la segunda parte es todo lo que podemos ver lo demás. Pues en un principio, como ya les había dicho, el círculo de Viena, ¿cuál es la trabajo? Sobre el trabajo filosófico, como les dije. ¿Contra quién están discutiendo ellos? Contra el idealismo. ¿Y qué es lo que ustedes creen que el Círculo de Viena quiere realizar en contra del idealismo? O sea, si ustedes fueran el Círculo de Viena y en la realidad este grupo de ahí que están perdiendo el tiempo con el arte, la ciencia, yo estudio derecho, el derecho son leyes, el derecho está aquí, no voy a estar ahí paseando a ver cuadros o algo así, ¿no? ¿Cómo es que hago experienciable eso? Ustedes quieren principalmente hablar de una cosa. ¿Y cuál sería su trabajo filosófico siendo los del Círculo de Viena para contrarrestar el idealismo alemán que tiene ya una expansión en Alemania? ¿Daría una solución comprobable al problema? Pues una solución comprobable, ¿no? Entonces sería como una comprobación. Pero ¿cómo haces que esa comprobación sea válida en todo lugar, ¿no? Pues es que, creo que una enunciada es válido siempre y cuando no sea derrotado por otros, ¿no? Que lo supere. Por ejemplo, si yo digo todos los polvos son negros, ese enunciado sigue siendo válido hasta que aparezca un polvo azul. Entonces, en ese contexto, ese enunciado pues, es derrumbado por otros. Hay comprobación, hay enunciados, pero a eso ya vamos a hablar del método, pero principalmente, ¿cuál es ese trabajo? ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? Y se los dije ahorita explicando la clase, que es lo que viene en el inicio del texto. Sin uso de la razón. También. Exactamente, es eso, ¿no? Un mismo lenguaje. ¿Qué es lo que está intentando crear el Círculo de Viena? Una sistematicidad para la comprobación, porque tenemos que tener un sistema
que nos diga cómo actuar, y ese sistema debe de tener un mismo lenguaje. ¿Y cuál es este lenguaje? El lenguaje a través de enunciados, y conforme vamos a ir avanzando, pero es importante Si quieren, déjenme. o sea, sí, la construcción de una ciencia, pero también una ciencia unificada, porque también pudiera ver que hay distintos tipos de ciencia, distintos lenguajes, pero ellos lo que quieren hacer sí es una construcción de una ciencia unificada a través simplemente de un lenguaje, de una sistematización y un simbolismo específico. La segunda. ¿En qué consiste el método de análisis lógico? Si ya sabemos que la tarea fundamental de la filosofía es ocuparse de la ciencia, sin duda que toda ciencia requiere de un método. Y los de la escuela de Viena dirán que el método justo, adecuado, es el método de análisis lógico. ¿Pero en qué consiste? Es que también la lectura es algo complicada, pero pueden ustedes, con base en esto, tratar de descubrir o tratar de desentrañar qué es lo que... Pues es que creería que el análisis lógico se trata de razonamiento demostrará como la comprobación y, o sea, como es que no sé cómo explicar. Se os había adelantado, y es el salto que van a dar con este Rolando Tamayo. Para Rolando Tamayo, que es un filósofo analítico, el derecho es un lenguaje, y como el derecho se manifiesta en un lenguaje, podemos analizarlo, porque como también en otras clases anteriores el profesor les ha dicho, no podemos ver el derecho y decir allá va el derecho, o saludarlo, decir aquí está mi código y este es el derecho. La forma de materializarse del derecho se hace a través del lenguaje, y cuando el derecho se manifiesta en lenguaje, podemos analizarlo, y es lo que más o menos, bueno, lo que intenta, no más o menos, lo que intenta hacer el Círculo de Viena a través de ese método de análisis lógico, como ya lo decía Sara, ¿sí? Lo que tú dijiste es para tratar de saber si es verdadero o falso. Entonces, lo que va a utilizar el Círculo de Viena va a ser proposiciones, ¿no? Y esas proposiciones son a los que llama enunciados. Un enunciado es lo que se dice de algo, y esas proposiciones son las que van a ser verdaderas o falsas. Y respecto de su verificabilidad y su criterio de demarcación, que principalmente el criterio de demarcación es que hay un círculo cerrado en donde van a tener significado, y si se salen de ese círculo ya no van a tener significado. Entonces va a tener un criterio de demarcación que siempre y cuando a través de este análisis que le estás haciendo a las preposiciones, que en derecho pueden ser los enunciados jurídicos, si un enunciado jurídico pasa este análisis, entra como enunciado jurídico. Si no, es una cuestión metafísica, igual aquí es una cuestión metafísica. Entonces, el método, para entender el método de análisis lógico, es conveniente entender que hay enunciados, hay proposiciones que van a ser verdaderas y falsas, y que la ciencia, el Círculo de Viena va a utilizar cierto tipo de enunciados, ¿no? Para que les quede claro, ya como resumen, principalmente, y en la lectura lo ven, los del Círculo de Viena, otra vez volviendo a lo mismo, luchan y ven dos errores. Uno de los errores fundamentales que aparece ahí es que los metafísicos, o los que llaman estos idealistas alemanes, están sustantivando. ¿Qué quiere decir que están sustantivando? Le están dando realidad y tal vez materialidad a algo. Por ejemplo, dicen, nosotros utilizamos el sustantivo para decir sueño, como un proceso, manzana, pero ellos le quieren dar sustancialidad, por ejemplo, al espíritu, y decir que el espíritu es como un ente que se puede manifestar y que podemos estudiar, ¿no? Y es más o menos lo que intentan criticar. Entonces, desde ahí ya hay una posición antimetafísica por este problema que ven en el lenguaje metafísico. Cosifica las cosas cuando no es posible cosificarlas, cuando no es posible hablar del espíritu y de decir que el espíritu tiene espiritualidad y que la espiritualidad se refiere a sí mismo. Dicen, eso no me está diciendo nada porque no me estás presentando a través de un análisis lógico del lenguaje qué es lo que estás interpretando por espíritu, sino simplemente es una idea, ¿no? Entonces, ese es el primero. El segundo problema que atacan es lo que decía el compañero, que ya lo viene diciendo el profesor también, los enunciados a priorísticos, los enunciados de Kant. Simplemente un enunciado a priorístico es un enunciado que está antes de la experiencia. Si está antes de la experiencia y no es evidenciable, entonces esos enunciados para construir la ciencia unificada, que es lo que en realidad quiere, donde esté un mismo lenguaje, nos lleva al error porque no hay forma de comprobar.
Entonces hay que volver a reducirlo en experiencia. Entonces son esos dos problemas: el problema de la metafísica en la sustantivación, y el segundo problema es sobre los enunciados a priorísticos, que principalmente eso es, en resumen, lo que el Círculo de Viena puede expresar a través de su concepción científica del mundo, junto con lo que ya hemos estado hablando aquí sobre un único lenguaje, sobre la sistematización, sobre un simbolismo específico, para poder comprobar qué es lo que sí puede ser un conocimiento o lo que no puede ser conocimiento en la ciencia. Y principalmente eso es lo fundamental que van a ver en el siguiente: qué es ciencia y qué no es ciencia. Y entonces nos llevará a problematizar si el derecho es una ciencia o el derecho no es una ciencia, con estos elementos, que para, por ejemplo, Kelsen va a decir, pues el derecho sí es una ciencia porque los enunciados, que por ejemplo aquí simplemente son proposiciones científicas, los enunciados jurídicos pueden pasar por el análisis lógico. Si pasan por un análisis lógico, entonces el derecho puede tener esta visión de cientificidad. Un ejemplo concreto para Tamayo, el metalenguaje es la lógica jurídica. ¿Por qué? Porque la lógica es un lenguaje que está hablando del lenguaje de las normas. Entonces, las normas es un lenguaje, la lógica es otro lenguaje que habla de las normas, por eso es un metalenguaje. Un lenguaje arriba de otro lenguaje, un lenguaje que explica un lenguaje. Eso es Claro. Y ese metalenguaje sigue siendo tan válido hoy en día. Véase el trabajo último de Ferrayoli, ¿no? El positivismo sigue tan vivo como hace 100 años. Perdón.